En esta parte del tutorial de Cine Manual, vamos a construir las figuras de sombras que vamos a manipular. Supongo que tienen sus ideas sobre los personajes. Pueden usar los dibujos o pinturas que ya tienen o que pintaron sus niños para sus personajes. Voy a preparar una escena muy simple. Dibujo una casa. Corto y separo esta figura. Si quieren mover las partes de las figuras, dibujan todas las partes que se mueven por separado. Esta duende va a tener 3 partes del cuerpo, porque quiero un movimiento circular y para mover el brazo también dibuja el brazo por separado. Aquí hay un árbol que corte. Para ver la luz hacia las figuras, tienen que hacer cortes como líneas sobre las figuras. Preparo los cortes de luz. Tenemos todas las piezas listas. Las figuras que tienen movimiento tienen 2 piezas o más. Este duende y niña son figuras que tienen movimiento. Necesitamos unir las piezas para poder moverlas. Marco los puntos por donde unimos las piezas. Coloco doble hilo en la aguja haciendo un nudo al final. Voy a entrar desde atrás hacia adelante con la aguja y lo repito en la segunda pieza. Realizo un nudo en esta parte de la figura y hago el segundo nudo como seguro. Corto el resto del hilo. Uno cada pieza con la misma técnica. Para la niña, corté 2 piernas del mismo tamaño. Uno las 2 piernas y el cuerpo en el mismo punto con el hilo. Realizo los nudos. Para manipular las figuras atrás del teatrino, tengo que fijarlas a los palitos. Para manipular la duende, voy a fijar un palito a la mano, uno a la cola y otro a la cabeza. Marco los puntos para fijar los palitos. Uso tachuelas para unirlos. Coloco la tachuela primero en la figura y después en la punta del palito. Tengan en cuenta que el palito o la figura no se muevan solos. Tienen que estar fijos y así podremos moverlos nosotros. Preparo la escenografía fijando los elementos escénicos con alfileres a la tela sobre la parte interior del teatrino. Nuestra escena está lista. En la cuarta parte del tutorial pueden ver cómo manipular las figuras de sombras y la grabación del cortometraje. Gobierno de México.